tardes a todos los que nos están viendo en esta continuación del ciclo de literatura negra y fantástica en el cual Letras de Chile participa durante toda esta semana. Es un placer para mí esta tarde presentar a nuestros invitados, comenzando por la escritora Julia Guzmán. Buenas tardes, Julia. Continúo con Ramón Díaz Heterovich, ambos Julia y Ramón, tan conocidos como Juan Ignacio Colil y como Gonzalo Hernández, que participan también con nosotros esta tarde en nuestra conversación. Como les decía, para mí personalmente, si ustedes me permiten un momento de intimidad, es muy emocionante estar acá esta tarde recordando a nuestro querido amigo, colega en el periodismo y colega en la literatura, Pepe Gay, José Gay. Se cumplen ahora, en estos días, 2 años de su muerte, de su temprana muerte. Y es por eso que nos hemos reunido, sus amigos, sus conocidos, para conversar sobre la obra literaria de Pepe, que es muy profunda, que es muy auténticamente natural, en el sentido de que da la impresión de que todo lo que escribió lo vivió previamente, y eso es una maravilla. Y me gustaría, sin ir más allá, incluso yo podría contar cosas de mi amistad personal con Pepe y de muchas anécdotas que vivimos juntos, pero preferiría darles la palabra a ustedes, que yo sé que vienen muy bien preparados para este homenaje que Letras de Chile, dentro del encuentro de literatura fantástica y negra, le hace a nuestro querido Pepe Gay. ¿Qué te parece, Julia, si yo te doy la palabra a ti? Mira, no porque solamente seas una dama, sino que además porque no lo conociste a Pepe. En ese sentido, sigamos inicialmente con la estricta literatura y después podemos sumar la literatura y la amistad y el compañerismo. Así que, Julia, por favor, muchas gracias, tienes la palabra. Muchas gracias, Federico. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar en esta mesa en homenaje a José Gay. Yo, es verdad, no hablé con él, quizás sí lo saludé y tengo una foto con él y también tengo una dedicatoria, así que, pero ¿cómo lo conocí? Lo conocí con el caso P, a través de esa novela. Y ¿qué fue lo que me pasó? Yo creo que voy a decir una herejía, que Chandler me perdone, pero yo acababa de leer Costa Bárbara de Ross Macdonald y había quedado abrumada de la cantidad de personajes con los que me encontraba, con esta novela, yo creo que narrada en tiempo real, donde me perdía, tenía que volver atrás, avanzaba y sentía que en realidad tantos personajes, bueno, la novela está muy bien narrada, pero me perdí un poco y creo que me saturé un poco. Y después llegó el caso P y agradecí esta novela. Como usted señala, Federico, es muy natural la escritura, la pluma de José Gay, y me llamó la atención la aparición de esta, no sé si llamarla divina o clarividente, que ayudaba, o más que ayudaba, dirigía la pesquisa del detective Abel Ayala. Entonces, eso fue lo que fue quebrar este tipo de narración que iba preguntando, surgía, bueno, consulte con otro personaje, después un par de puñetazos, después otro personaje, y ese quiebre
que experimenté, ¿no es cierto?, con la novela negra a partir de Pandora, para mí fue una revelación. Entonces seguí, y además el contexto, cómo se retrataba, creo que estamos hablando de 1995, ¿no es cierto?, con toda esta etapa con Manuel Contreras, que estaba, creo que en el Hospital Naval de Talcahuano, y que finalmente llega a Punta Peuco en la misma novela. Por lo tanto, sentí que era una excelente novela negra, pero muy, muy original y muy arriesgada. Luego, con El Justiciero de Santiago Canalla, fue la segunda obra que leí de él, y también noté como un quiebre en la forma de presentar esta pesquisa, que era con un detective Vega, si no me equivoco, y que nunca iba siguiendo este método, ¿no es cierto?, de investigar, de consultar, de interrogar, etcétera. No iba a llegar al asesino, a este justiciero. Incluso estuvo a punto, le dan un fanzine, si no me equivoco, escrito por este justiciero, ¿no es cierto?, donde se van anticipando a las muertes futuras, y el detective lo deja a un lado. Por lo tanto, me gustó esta manera donde una adivina, donde un fanzine son los que tienen esa verdad que a la que cuesta llegar. Eso, y claro, después Mano al Fuego, pero estoy hablando como de mis inicios en la lectura de José Gay. Te lo agradezco mucho, mucho. Si yo quisiera presentar la obra de Ramón Díaz de Terovi, se nos iría la hora y media de programa. Así que, como todos conocemos a Ramón, yo le quiero dar la palabra para su intervención respecto de Pepe Gay, haciendo ver también a todas las personas que nos ven en este programa que este programa se está transmitiendo por Facebook Live y de Letras de Chile. Así que adelante, Ramón. Muchas gracias. Gracias, Federico. Saludo a todos los que nos están siguiendo en esta conversación, en este homenaje tan merecido, sin duda, para nuestro amigo José Gay. Quiero empezar con un correo que me acaba de llegar, ¿sí?, que me lo escribe nada menos que desde el condado de Armagh, en Irlanda del Norte. Y lo escribe una amiga, tal vez de varios de nosotros, que se llama Kate Quinn, que es una destacada profesora de literatura, una de las personas que más ha investigado acerca de la novela policial chilena, ¿no? Dice precisamente: he venido a una casa, ¿no?, para escribir sobre el género negro chileno. Dice: recién logré instalar Wi-Fi y esta noche aprovecho para asistir al homenaje a José Gay. Me gustó muchísimo Las manos al fuego, con su protagonista leyendo a Joyce en pleno golpe militar, y además participan 4 autores cuyos libros tengo en casa y aprecio mucho. Este es el mensaje de Kate Quinn, que me pareció oportuno reproducir porque, bueno, demuestra que nos están escuchando de varios lados y que la palabra José Gay también convoca. Bueno, yo creo que hablar de José Gay desde el punto de vista de la novela policial implica obligatoriamente referirse a la novela, un poco a la novela Las manos al fuego, porque de alguna manera fue como una
una aparición muy importante dentro del proceso de reinstalación del género policial en la narrativa chilena. Estamos hablando, no sé, de los años 80, si no me equivoco, cuando todavía hablar de novela policial chilena era algo un poco extraño, poco comprendido, y aparece José con una novela que tiene todos los componentes que forman parte o que caracterizan a la narrativa neopolicial latinoamericana, ¿no? Había un personaje que era un justiciero, había una situación que tenía que ver con la historia política, con la dictadura que todavía se vivía en Chile, y era, por cierto, un personaje atractivo y, por sobre todas las cosas, era una novela que estaba muy bien escrita, muy bien planteada, muy bien desarrollada, y que por lo mismo llamó la atención en ese mismo momento de la crítica y bueno, y de los lectores. Yo creo que en cualquier balance, en cualquier resumen que se haga de la novela policial chilena, Las manos al fuego es una novela que tiene que figurar y que está presente. Bueno, hablamos con algunos de los panelistas en la semana y sé que probablemente otros de ellos se van a meter también en forma mucho más profunda en esta novela, ¿no? A mí también, yo que soy no voy a decir un conocedor porque no es eso, pero sí un aficionado a la lectura de cómic y narrativa gráfica, también me interesó mucho la obra que en ese terreno logró desarrollar José Gay. Me refiero específicamente a las dos novelas que publicó con este personaje que se llama el Capitán Garra, Capitán Joaquín García, que de alguna manera combina en este arte gráfico varios de los talentos que tenía José, en este caso su talento por la pintura, por el dibujo, por la gráfica y su talento para la literatura. Siempre me dio la impresión de que José era una especie de rey Midas, ¿eh? No porque todo lo que tocara se convirtiera en oro, ¿no? Sino que por el hecho de que tenía tanto talento que cualquier cosa que emprendía en el terreno creativo lo hacía bien y lograba buenos resultados. Y así como hemos elogiado su novela, uno podría hablar lo mismo de sus libros de cuentos notables, antologables, la mayoría de ellos, sin tener que pensarlo mucho. Y yo creo que las novelas gráficas de José Gay también son un aporte a este tipo de expresión artística que se ha venido desarrollando con bastante fuerza en las últimas décadas en el país, ¿no? Sí, pues. Sobre todo lo que se refiere a la novela gráfica propiamente tal. Y en estas dos novelas, son dos novelas que escribe él, también hay una mezcla de historia, de relato de aventura, con la historia real, con la historia del país, ¿eh? En la primera de las dos
el capitán Joaquín García viene saliendo del término de la Guerra del Pacífico, ¿no? Y viene medio averiado porque ha sido herido, maltratado, qué sé yo, y tiene un problema de memoria y anda buscando a cierto personaje que al parecer le hizo algún daño en el pasado, pero que al mismo tiempo puede ser la persona adecuada para reconstituir su vida. Está la historia de esa época, está la historia de la Guerra del Pacífico, están los intereses ingleses por el salitre chileno, está la explotación de los mineros, está el maltrato que se le daba en esa época a los inmigrantes chinos, la esclavitud. Todo eso está presente hay amor, hay erotismo, bastante balazos, ¿no? Y todo está presente en esta primera aventura del Capitán García. Sí. Y luego hay una segunda historia que tiene, bueno, mucha actualidad en este momento, porque también es un tema que se está discutiendo, y es la llamada Guerra de la Pacificación de la Araucanía. Que todos sabemos no tuvo nada de pacificación, sino que más bien fue un crimen organizado y sistemático del Estado chileno contra el pueblo mapuche. En esta historia nuevamente interviene este Capitán García y nos parece que es una historia muy bien construida, con un arco dramático, digamos, muy elaborado, con buenos diálogos y con bastante, sino que con absoluto respeto a cómo fue la historia y a cómo fue la historia y la actuación de cada uno de los bandos que se enfrentaron en esta mal llamada Guerra de Pacificación. Sí, exactamente. En estas dos obras que yo las destaco y las recomiendo, sobre todo para las personas que nos estén escuchando tal vez por primera vez, está esta mezcla del talento gráfico de José Gay, su dibujo es muy interesante, el video original. Él trabaja con blanco y negro, una pintura, unas imágenes que de pronto parecen desaparecer, ¿no? De la viñeta. Y él combinaba o tenía la gracia que era al mismo tiempo el guionista de su historia y el dibujante, ¿no? Respecto de eso, Ramón, que quería destacar y bueno, yo dejo hasta acá mi muchas gracias. Sí, solamente yo quisiera agregar, muchas gracias, Ramón, respecto de lo gráfico. En nuestras oficinas del Colegio de Periodistas, en la oficina del directorio del Colegio de Periodistas, hay una serie de dibujos de Pepe Gay. Cada uno de esos dibujos es una historia. Cada uno de esos dibujos es una verdadera novela, porque es la vida hecha gráficamente en un solo dibujo de cada una de las performances que existen en el periodismo por parte de quienes lo ejercitan. Está el reportero, el redactor, el camarógrafo, el fotógrafo, el ayudante de cámara, el corrector de pruebas, el director, el editor, en fin, son aproximadamente 15 dibujos que conforman la verdadera historia en gráfica de lo que somos los periodistas. Yo algún día le ofrecí, en el homenaje que le hicimos anteriormente a Pegay, escribir la posibilidad de un libro sobre esos dibujos. Se lo ofrecían él y su hermana, que creo que está presente acá entre las personas que nos están escuchando y mirando. Así que si está Nelly acá, muy buenas tardes. Quiero decirte de frente a ti que todavía estoy en deuda respecto de eso,
Y la explicación fue todo lo que ha ocurrido en estos 2 años en Chile, y que estoy seguro que Pepe Gay hubiera enfrentado la situación de estos 2 años con una tremenda altura de miras profesional y hubiera sacado mucho en limpio para su obra de todo lo que está ocurriendo en Chile. En ese sentido, va nuestro también homenaje para él. Yo quisiera ofrecerle la palabra a Juan Colil, recordando que dentro de nuestro encuentro de poesía negra y fantástica, me refiero a la literatura negra, tu novela, los muertos también pueden esperar. Me gustaría que a partir de eso tú también unieras tu obra con lo que estamos hablando, nuestro recuerdo, nuestra memoria a Pepe. Hola, buenas. Gracias por la invitación. Un saludo para todos los que nos están escuchando y para los colegas escritores. Bueno, hablar de Pepe igual es un poco difícil para mí, ¿eh? Porque Pepe era bastante reservado, por lo menos conmigo. Y por lo que yo lo poco que lo conocí, él era una persona más bien introvertida, ¿no? Y que se expresaba con una naturalidad, como decía Julia, en sus novelas y en su gráfica, ¿no? En las viñetas de humor que hacían los diarios, ¿no? Que estuve revisando justamente para este encuentro y era bien agudo, ¿no? Tenía un humor bien agudo, que no es algo muy habitual, ¿no? En el medio chileno en general, ¿no? El humor en general se reduce a la risa fácil, por así decirlo, ¿no? Pero este humor que lo condensaba todo en una viñeta es difícil de encontrar, ¿no? Bueno, con el libro que tú mencionabas, Los muertos siempre pueden esperar. Yo obtuve un premio en el Córdoba, en el festival, el concurso que hace Córdoba Mata, ¿no? Entonces, a mí me invitaron a ir a Córdoba para presentar el libro y, bueno, para entregarme el libro también, ¿no? Y ahí coincidí con Pepe, ¿no? Él llegó un día después, ¿no? a Córdoba y, bueno, obviamente conversamos, aprovechamos de conversar harto, de estar, de caminar, en fin, ¿no? Y yo, bueno, había leído su novela Las manos al fuego, ¿no? Y me llamaba mucho la atención, bueno, toda la novela que hemos hablado y me imagino que seguiremos hablando, pero había un punto que me llamó harto la atención, entre otros, ¿no? Pero quiero rescatar uno, que en mi casa había un libro muy gordo, ¿no? Que yo siempre miraba de chico y nunca me atreví a leer, hasta que lo leí ya de grande, ¿no? Que se llamaba La montaña mágica, ¿no? Y lo leí, me costó harto leerlo porque era medio denso a rato y yo era joven e indocumentado, ¿no? Entonces lo leía y los personajes hablaban, ¿no? Y hablaban durante páginas y páginas, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención ese libro, ¿no? Recuerdo incluso que el año 85 en el Instituto Chileno Alemán, en el Goethe, iban a dar una película, ¿ya? La iban a dar creo que el martes 5 de marzo del año 85, ¿ya? Y yo había fijado la fecha para ir a ver la película, porque había leído ese libro y si bien es cierto no lo había entendido entero, pero entendía que estaba frente a una obra grande. Y bueno, el 3 de marzo fue el terremoto, ¿ya? De ese año 85, así que hasta ahí nomás llegó la película, ¿no? No hubo película, por supuesto, ni nada de eso. Entonces, recordando La montaña mágica, cuando leí Las manos al fuego, ¿ya? Si ustedes recuerdan ahí, se hace mención también a la montaña mágica, ¿ya? Cuando va a La Serena y encuentra un personaje que lo llamaban, ¿cierto? Settembrini, que es uno de los personajes que está en el sanatorio de tuberculoso, ¿ya? Un italiano parlanchín, ¿ya? Que conversa mucho con el protagonista. Entonces, bueno,
yo quería preguntarle de eso a Pepe cuando estábamos ahí en Córdoba, cuando andábamos, después de Córdoba fuimos a un pueblito que se llama Mina Clavero, donde también hubo unas mesas, unas charlas, ¿no? Y después de eso, de las charlas, volvíamos a donde estábamos, que eran unas cabañas que estaban como a unos 2 kilómetros, ¿no? Y bueno, mientras terminó la charla, algunos fueron a comprar, otros se fueron en auto, y nosotros nos quedamos con el Pepe ahí, nos fuimos caminando, conversando. Y yo había comprado un chocolate, ¿no? Un chocolate grande, ¿no? Y me quedaba la mitad en el bolsillo. Entonces saqué el chocolate, una barra de chocolate grande, y le di la mitad al Pepe mientras conversábamos de la montaña mágica y de las manos al fuego, ¿no? Entonces le pasé la mitad y él me devuelve una parte del chocolate y la mitad de lo que yo le había entregado. Me dice, no, es demasiado, no quiero tanto, te voy a comer todo el chocolate. No, le dije, yo come con confianza nomás, si hace frío. No, me dijo, no, suficiente para mí. Bueno, y corté un pedazo, se lo pasé, me guardé el otro pedazo yo, y íbamos hablando de la montaña mágica, de las manos al fuego, y por qué lo había puesto. Y él me dice, bueno, porque cuando yo era joven ese libro era un bestseller y se hablaba mucho y la gente lo leía mucho. Ese libro acá, por alguna extraña razón, pegó mucho durante algunos años ese libro. Bueno, y seguimos hablando de la montaña mágica y de los personajes. Y de repente el pari me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, le dije yo. Bueno, y en ese momento pensé que me iba a preguntar algo de la montaña mágica, de los personajes, ¿no? Algo así. Y me pregunta, ¿te queda más chocolate? Sí, le dije yo. Y le pasé el chocolate que no me había comido, que él me había devuelto, y seguimos conversando. Pero era un tipo, digamos, sencillo, ¿no? Para nada divo, ¿no? No tenía nada de divo, que de repente uno se encuentra con personas que son en esa categoría, ¿no? Después seguimos hablando de la montaña mágica a través de correo electrónico, me mandó algunos links de algunas películas, ¿no? Así que ahí tuvimos una nutrida, no, ni tan nutrida en realidad, un par de correos respecto a la montaña mágica, ¿no? Y respecto a cómo él lo relacionaba con las manos al fuego y cómo le incorporó esa novela, que era raro que pegara tanto en Chile, ¿no? En un tiempo. De hecho, en mi casa estaba, y yo creo que mi papá ni mi mamá la leyeron esa novela, pero estaba en la casa, ¿no? Entonces, me gustó esa idea de incorporar, así como también incorporó al Ulises de Joyce en la novela, ¿no? Entonces, es una literatura que también te hace pensar y te lleva a otras lecturas, ¿no? Ahí hay un camino, digamos, ¿no? Cuando uno se encuentra en ciertos libros, ¿cierto? Donde se mencionan personajes, autores de otras novelas, pica la curiosidad, ¿no? Y uno se siente a veces, ¿cierto? Con las ganas de buscarlo, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Ahora es más fácil, ¿no? Ahora es más fácil porque uno está con el teléfono y googlea inmediatamente si estamos hablando de alguien de verdad o de una invención, ¿cierto? Pero antes no, ¿no? Antes había que anotar el nombre en un cuaderno, ¿cierto? Y después acordarse de buscarlo en alguna parte, ¿no? Entonces había una pesquisa ahí distinta, ¿no? Pero bueno, no quiero hablar más por ahora, ¿no? Eso sería para comenzar, ¿no? Gracias. Juan, siguiendo tu anécdota del chocolate, a mí me pasó algo también igualmente divertido y sentimental, emocional con Pepe un día. Yo estaba en mi oficina, que estaba en el medio del desierto de Atacama, en Chuquicamata, un día sábado en la tarde, cuando no había nadie en ninguna parte. Yo me iba a la oficina a revisar papeles que había que firmar, para los cuales no tenía tiempo en la semana. Eran los tiempos en que se decía, cuando todavía no había computación, cuando eran los tiempos en que se decía que Chuquicamata era una fábrica de cobre que producía papeles, que no producía más papeles que cobre, porque todo era muy burocrático.
Entonces yo usaba los días feriados y me instalaba en mi oficina con un amigo a firmar, y en fin. De repente, sábado en la tarde, hora de la siesta, no pasaba ni un camión, ni un auto, nada por las calles, y aparece Pepe Gaya en mi oficina, como salido del cielo, salido de entre medio del desierto, así. Le pregunto, ¿y qué haces tú aquí? Es decir, tú estás en Santiago en este momento, ¿qué haces tú acá? No, te vine a verme. Entonces yo no entendí nada. Bueno, el hecho, por supuesto, dejé de ver los papeles, salimos a pasear, le mostré lo que pude esa tarde, y al día siguiente, domingo en la tarde, él tenía que volver a Antofagasta. Y yo dije, bueno, de partida esa noche se quedó en mi casa. De partida esa noche conversamos mucho y al día siguiente en la tarde lo bajé a Antofagasta a dejarlo. Íbamos en el medio de la carretera entre Calama y a la altura de Sierra Gorda, por ahí, a mitad de camino entre Calama y Antofagasta, y paramos frente a unas ruinas de las antiguas salitreras, unas viejas paredes de adobe que todavía quedaban en esos años, me imagino que todavía están. Bajamos a verlas y a la vuelta Pepe saca una radio a pila de su bolsillo, una radio no más grande que el tamaño tal vez de la barra de chocolate que te lo regaló Juan en Córdoba. Y nos sentamos en la mitad del camino, porque no pasaba ningún auto, nada, la carretera absolutamente desierta, y nos tendimos en el medio de la carretera a escuchar, y él pone el Va Pensiero. Y nos ponemos a escuchar el Va Pensiero mirándolo un día en la tarde, mientras el sol se escondía al fondo del desierto. Y escuchando el Va Pensiero, de repente, en la mitad de la pieza musical, yo veo a mi lado y hay un par de botas, unas piernas con unas botas. Y yo digo, chita, me estoy volviendo loco. Me paré y ahí recién nos dimos cuenta de lo que había pasado. Como estábamos en la mitad del camino, nos habíamos embelesado tanto con el Va Pensiero que no nos dimos cuenta de que venía un camión que se había estacionado para no matarnos, y el chofer se había bajado del camión y para ver qué es lo que ocurría, porque él también estaba asustado de ver estos dos cadáveres en el medio de la carretera. Bueno, después seguimos a Antofagasta y de ahí Pepe se vino a Santiago de vuelta. Así era Pepe, esas cosas nos pasaban con Pepe. Me atreví a contarla ahora porque creo que es una anécdota que yo guardo con mucha simpatía respecto a mi querido amigo. Es lo que quería señalar antes de darle la palabra a Gonzalo Hernández. Gonzalo es profesor de filosofía, pero tiene una particularidad con la literatura negra. Además de su novela que se llama Colonia de Perros, tiene la particularidad de que ha hecho clases en la penitenciaría. Esa mezcla de literatura con personas que están privadas de la libertad, precisamente por haber ejercitado en la realidad algunos pasajes de la literatura negra en algún momento. ¿Qué tienes que contar ahí? Y también pensando en que estamos haciéndole este homenaje a nuestro querido Pepe, estimado Gonzalo. Y muchas gracias por estar acá. Hola Federico, muchas gracias por la invitación. Saludar a las personas que nos están siguiendo, a mis colegas. Y bueno, respecto a tu pregunta, cómo se relaciona la literatura con la experiencia carcelaria, es algo que se dio de manera más o menos natural en mi caso. Empecé escribiendo esta novela que tú mencionas, Colonia de Perros, lo que me dio también la posibilidad en paralelo de conocer a Pepe, porque tocó el caso que compartimos la misma casa editorial, y en una ocasión en que estoy llegando ahí a la editorial Tajamar, él estaba justo saliendo y nos presentan. Bueno, yo todavía no había leído Las manos al fuego, sabía que le había escrito, había leído los cuentos del 20, ¿sí? O algunos de los cuentos del 20,
Así que ya de alguna manera lo tenía en alta admiración a José. Y en otra ocasión que también volvimos a coincidir después de ese editorial, ya leyendo Las manos al fuego, recuerdo que nos fuimos a tomar un café y a partir de ahí conversamos tal como se llama la Juan, de manera muy natural, un tipo muy sencillo, muy afable, pero al mismo tiempo muy profundo en su conversación. Él resultó que había leído mi novela, el editor la había compartido, y para mí recuerdo que fue un gran honor que le hubiera gustado, porque yo cuando leí las manos al fuego, mi primera reacción fue, bueno, esto está absolutamente por sobre mis capacidades, o por sobre lo que yo había logrado con mi texto, y lo digo de manera muy admirativa. Siempre me gustó mucho esa novela, y bueno, se dio esta relación de amistad, donde al igual que en el caso de Juan, después empezamos a intercambiar correos, y se siguieron dando estas cosas. Pero en paralelo, para abordar la pregunta carcelaria, desde ese ámbito, tuve la oportunidad, a partir de la publicación de La Colonia de Perros, de empezar a hacer talleres literarios con niños de Pudahuel a propósito del Festival Santiago Negro, el primer Santiago Negro que se realizó el año 2009 o 2010, no recuerdo ahora exactamente. Y esa experiencia en algún momento, por algún contacto, me llevó a la posibilidad de trabajar en Colina 1. Eso era un taller express, digamos, que duraba 3 meses, muy breve, y fue, digamos, una química natural. Yo llegué a ese taller, conocí a los muchachos participantes de ahí, les llevé mi novela como una manera de presentarme, de que me conocieran, y a partir de ahí estuve, bueno, alternando entre Colina y la penitenciaría durante 5 años y un día, que fue lo que duró mi experiencia en esos espacios, digamos. Y fue, como te digo, de manera muy natural lo que se dio entre la escritura de novela negra con el conocimiento de este otro mundo. Ahora, con la distancia, yo creo que en ese momento podríamos decir que siento que estaba bastante verde todavía, o inmaduro, como no sé cuál puede ser la palabra, o me faltaba quizás experiencia de vida, en definitiva, cosas que me hicieron ver varios de mis alumnos ahí, que por supuesto, como tú bien señalas, habían llevado a la práctica algunas de las cosas que nosotros solamente nos atrevemos a escribir, y bueno, tenían historia y experiencias que me ayudaron después mucho a nutrir las cosas que seguí escribiendo. Entonces fueron cosas que se dieron de manera más o menos paralela. Mi entrada en este mundo carcelario, ¿no? Por motivo de mi trabajo literario, y al mismo tiempo mi amistad con Pepe. Señalar también que tiempo después le pude hacer una entrevista a él a propósito de un sitio web que teníamos en esos años, junto a un colega, y nos fuimos al bar del Colegio de Periodistas, al subterráneo. Y ahí estuvimos un montón de rato. Se suponía que iba a ser una cosa breve, unas 4 o 5 preguntas, pero al final nos tomamos un montón de cerveza, fue una conversación súper extensa, muy amena, conversamos larguísimo de sus novelas, cuentos, qué sé yo, y fue extraordinario porque después, me parece que es un bonito detalle, que fue el mismo lugar en el cual después nos empezamos a juntar con el grupo de cofradía que tenemos con los demás escritores, y que a propósito de la repentina muerte de Pepe el año 2019, decidimos bautizar precisamente Las manos al fuego. Y se dio esa coincidencia. En ese momento, en esos años, por ahí por el 2010, ese lugar no estaba todavía con todas las viñetas de Pepe en las paredes. Habían cuadros de grandes periodistas y escritores del siglo XX, pero todavía no estaba adornado con las viñetas de Pepe. Eso vino después. Entonces son coincidencias que son, me parece, significativas. Y bueno, para terminar nomás solamente
esta introducción, señalar que esa entrevista, que fue muy larga, muy extensa, en algún momento la publicamos por completo, la tuvimos que dividir por capítulos, porque es una cosa así como 15 páginas. El editor del sitio nos decía, pero usted está loco, nadie puede publicar algo encima en un sitio web, nadie va a leer todo esto. Pero nos dio lo mismo, lo tiramos igual, porque había salido tan buena que nos pareció que valía la pena. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Bueno, las cosas empiezan a valer la pena con el tiempo. La propia literatura negra, que hace unos años se tomaba casi como una segunda literatura muchas veces, como que era una cosa que no era muy respetable, por tomarlo de alguna manera. Yo tenía, por ejemplo, un tío casado con una hermana de mi madre, que leía novelas policiales y que tenía 1000 novelas policiales. Y le decíamos que era como el inculto de la familia, porque leía novelas policiales. Y sin embargo, sabemos lo que es ahora la novela policial y es todo lo contrario, porque la vida también se ha ido convirtiendo en algo más policial que antes. Hay mucho tema que tiene que ver con la crisis que estamos viviendo, la falta de ética a veces, la propia corrupción, en fin, la delincuencia. Entonces, hay algo que lo lleva a primer término de importancia a esta especialidad que ustedes desarrollan. En ese sentido, yo quisiera preguntarle a Julia, que escribió esa gran novela que se llama Juego de Villanos. ¿Cómo se origina, Julia, esa novela? Juego de Villanos, bueno, yo desde que tengo memoria quería escribir un cuento, una novela policial. Andaba buscando noticias y encontré una noticia que consistía en que una novia amaneció sola en su auto después de la boda y el novio había desaparecido. Y esa fue digamos, el detonante, ¿no es cierto? Pero yo creo que la novela no se sustentaba en eso solamente. Si no, iba a ser policial y no negra, ¿no es cierto? Si íbamos al qué pasó, qué le pasó al novio. Entonces recordé un episodio que ocurrió en Curicó en los años 80, justamente, una estafa a la Corfo. De esa manera, para de alguna forma convertir esta novela que podía haber sido policial a una novela negra. Recordar, porque yo creo que eso también es lo que hace la novela negra, recordar un episodio que en realidad se olvidó, se tapó con el tiempo, con los años, y una estafa tremenda donde se pidió un crédito a la Corfo y se daban unas tierras que no tenían ningún valor como garantía. Y el crédito era multimillonario. Entonces hice como este cruce, ¿no es cierto?, de algo que sucedió en los años 80 con esta desaparición del novio, que creo que esto fue en Filipinas o algo así. Era como quizás la novela que estaba esperando nacer, ¿no es cierto? Y quizás al leer Las manos al fuego, naturalmente que con una calidad distinta, o sea, Las manos al fuego lo ha dicho Gonzalo, Juan, Ramón, es una novela sublime, una novela muy bien escrita, es una elegía, ¿cierto? Y me pareció que habían ciertos elementos, ¿no es cierto?, como una vuelta al pasado. Mi detective Cancino iba a Talca, no quería volver a Talca. Aquí a Adrián le ocurre algo similar. Yo creo que cuando está terminando la novela Las manos al fuego, dice, bueno, sí, soy de La Serena, lo reconoce recién en ese momento, como que renegaba renegaba Adrián, ¿no es cierto?, de que venía de La Serena. Yo leí después Las manos al fuego, después de haber escrito
juegos de villanos, pero me sentí muy, como digo, una calidad diferente, naturalmente, pero sentí que mi detective Cancino se parecía un poquitito a este Adrián que sufre con su pasado, que se atormenta con su pasado, que se ve prisionero de su pasado, quizás por razones distintas, ¿no es cierto? Cancino por su historia personal, Adrián por las decisiones que él toma, pero también porque vive una etapa traumática de nuestra historia, ¿no es cierto? Y es una víctima de eso. Como también otros personajes de los Lambton, que también son personajes que son protagonistas y víctimas de distintas etapas de nuestra historia, ¿no es cierto? La crisis de la salitrera, el cierre de las fundiciones en La Serena. Entonces, no sé si te contesté la pregunta, creo que me fui para otro lado, Federico, No, en absoluto. quizás esta revisión del pasado y este pasado como una suerte de prisión puede que tenga algo en común de todas formas con Adrián, mi Cancino, mi detective, y lo otro que esto que se muestra a través de la investigación, que claro, hay una desaparición de Labra, que es las manos al fuego, pero también muestran estos ya matices que hay entre los héroes y los villanos, ¿no es cierto? Que quizás era lo que no quiero hablar mucho de las manos al fuego para que la quieran leer, entonces me da miedo adelantar mucho, pero es eso, es este cuestionamiento del pasado. Y creo A que propósito de las felizmente... manos, Dime. sí, sí, no, es que a propósito de las manos al fuego, y en nombre de la memoria de Pepe Gay, yo no puedo dejar de contar que en la biblioteca del Círculo de Periodistas, en la Munática 31, el edificio de los periodistas de Chile, están todos los libros que los periodistas escriben o escribimos, y en la biblioteca hay muchos libros, porque los periodistas escriben y publican periódicamente libros de diferente estilo, naturaleza y temática. Me contaba Leslie, la bibliotecaria, todavía estaba en la biblioteca, vemos que está todo cerrado en el mundo hoy día, pero cuando estaba abierta, mucha gente va a esa biblioteca, porque está en pleno centro, hay agradables sillones, hay buena luz, están los diarios del día, se puede bajar a la avenida donde Gonzalo conversaba con Pepe, que está ahí mismo, y en esa biblioteca, la bibliotecaria Leslie una vez me dijo, es impresionante cómo acá cada vez que piden el libro de Pepe Gay, ese libro no vuelve. Por favor, Federico, consígueme más ejemplares. Yo creo que ese es el mejor homenaje que se le puede hacer. Seguramente los demás libros se devuelven, pero las manos al fuego no se devuelven. Yo no sé si ese libro está hoy en la biblioteca, pero el mejor homenaje es que no esté. Y no hay ejemplares tampoco. Y no hay ejemplares Es tampoco. muy difícil encontrarlos. Por lo tanto, hay una tarea que nosotros, los cercanos a la literatura negra, tenemos tal vez una suerte de deuda con ese libro del cual estamos hablando con tanto cariño, con tanto orgullo y mostrando tanta calidad que él tiene. Tenemos la obligación tal vez de reeditarlo y que vuelvan a hacer ese libro. Tal como yo me he comprometido con la hermana de Pepe a sacar un libro sobre las viñetas de los periodistas que están en el directorio del colegio. Pero todavía sigue siendo una deuda, igual que la falta del libro. Juan, ¿qué otro recuerdo tienes tú de Pepe para esta tarde? Bueno, como todos han comentado acá, las características de él como persona, creo que era
se mantenía en su espacio, ¿no? Me da la impresión, por lo poco que lo conocí, y por lo que han comentado los demás, y por lo que estuve también buscando, que él rehuía un poco de las entrevistas o de aparecer tanto, ¿no? Prefería que hablaran sus libros. Y yo creo que ahí en Las manos al fuego, bueno, y en el caso P, ¿no? Él se muestra con esta agudeza que él tiene para observar la realidad que nos rodea, ¿cierto? Y cómo él la enfrenta. ¿Mm? Creo que ahí en Las manos al fuego es interesante ese arco de tiempo que hace de 10 años entre el golpe de Estado, ¿cierto? Y el año 83, que no es cualquier año, porque la novela, si ustedes recuerdan, termina, ¿cierto?, con la primera protesta nacional, ¿no? El mayo del año 83. Entonces también es una fecha muy, muy significativa, ¿no? Entonces él toma eso de una manera también muy natural, no forzada, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con esa agudeza de él, ¿no? Que también creo que la escondía muy bien, ¿eh? Que la muestra en sus viñetas, la muestra en la novela también, pero me gusta cómo trabaja ese periodo, ¿no? Que es un periodo bastante oscuro, ¿no? Ahora él, siendo periodista, bueno, vivió muchas cosas, trabajó, ¿cierto? Por lo que entiendo él durante ese periodo en las últimas noticias, ¿no? Tú me corriges si estoy equivocado. No está equivocado. ¿No? Entonces conocía muy bien también el mundo, digamos, de lo que pasaba en la noche, de lo que se movía, ¿cierto? De las cosas que iban ocurriendo. Entonces eso le da también una garantía, digamos, para tomar eso y reescribir, porque creo yo que uno como escritor se va nutriendo de su medio, ¿no? De las cosas que vive, también de las cosas obviamente que lee, de su trabajo, ¿cierto? Son elementos fundamentales a la hora de escribir, ¿no? Entonces creo que esa mirada él la tiene, ¿no? Y para hablar de una época que es bastante oscura, ¿cierto? Que son los años de la dictadura, los años 70 fundamentalmente, ¿cierto? Entonces él va incorporando estos elementos sin ser como la enciclopedia, por así decirlo, ¿no? Yo creo que muchas veces se hablaba acerca de la falta de una novela, de una gran novela negra chilena que dé cuenta de los últimos decenios, una cosa así. Yo creo que eso es impensable. Yo creo que más que una gran novela que dé cuenta de todo esto, creo que eso se ha ido construyendo a partir de las visiones de diferentes autores, de diferentes autoras, que han ido incorporando desde sus miradas. Y ese gran collage que se ha ido formando, creo que una pieza importante de ese collage es José Gay. Sí. Creo que no todos estaremos en ese collage, pero creo que una novela que sí debe estar, o sea, que un autor que sí está, es José Gay, ¿no? Cuando uno habla de la novela acerca de la dictadura, ¿no? De todas maneras, ¿no? Entonces, y creo que eso es meritorio, ¿no? Porque creo que también la literatura aborda la historia desde otra perspectiva, y también lo hace más rápido, ¿no? Y eso también es interesante, ¿no? Para los estudiosos, ¿no? Pero más allá de los estudiosos, yo creo que una novela que es muy atractiva, ¿no? Es muy interesante de leer, tiene hartas referencias, ¿no? Se pasea por el Santiago del golpe de Estado, del año, digamos, de la época previa al golpe de Estado, se pasea, ¿cierto?, por esos años oscuros de los 70 hasta llegar a los principios de los 80, sin darse tanta, ¿cómo se dice? Sin tanto escándalo, digamos, ¿ya? Entonces creo que
es una novela que se lee muy, muy rápido, es entretenida, ¿no? Entonces, creo que vale la pena seguir difundiéndola. No siempre las novelas son entretenidas. Ahora, creo que también hay una falsa dicotomía en que digamos, lo serio tiene que ser fome, ¿ya? Y lo que es entretenido es algo más vano. Pero yo creo que no es así, ¿ya? No, que uno puede ser muy serio y muy superficial, ¿no? ¿No? Ser serio no es garantía de nada, ¿no? Entonces, de repente está subvalorado eso, o sobrevalorado eso. Y bueno, y Pepe tenía esta idea clara también acerca del humor, ¿no? Leía por ahí una entrevista que lo entrevistaban como un especialista en el humor, ¿no? Entonces, por sus viñetas, ¿ya? Entonces, eso también es un elemento que a mí me gusta harto porque no es habitual. En nuestra literatura o en nuestra arte en general, el humor es como mal mirado, ¿no? Toda la gente acá tiende a ser como muy seria, ¿no? Muy bien pensante, tener opinión acerca de todo lo que pasa, y de lo que no pasa también, dar cátedra. Pero bueno, creo que me estoy yendo para otro lado, ¿ya? Pero rescato el punto acá en la novela. Yo aprendí de Pepe, gracias Juan, yo aprendí de Pepe lo siguiente. Tú dijiste escribir sin tanto escándalo, esa fue tu frase, Juan. Y eso me recordó lo que aprendí de Pepe, porque Pepe no adjetivizaba, sino que a través de sustantivar, de escribir sustantivo sin adjetivar, hacía escándalo, pero sin poner qué tremendo, sino que describía algo que era tremendo, pero nunca decía tremendo, por ejemplo, ¿no? Y eso yo creo que ahí está la gran diferencia de un gran escritor, que no recurre al adjetivo tan fácilmente, digamos, que tenemos que recordar que en la literatura adjetivo que no suma mata. Eso es una frase tan conocida. Ramón Díaz, sé que tú tienes mucho que contarnos todavía y yo hace un rato le ofrecí la palabra a los demás participantes de este encuentro, pero yo sé que tú tienes mucho en el tintero todavía sobre Pepe. Por favor, te lo rogaría. Bueno, yo creo que hemos dicho hartas cosas sobre Pepe. Tal vez tú por razones profesionales tuviste el privilegio de conocerlo probablemente mejor que nadie de los que estamos en esta mesa. Nosotros nos relacionábamos más bien por asuntos literarios y a través de lo que se escribía. Y por lo tanto, siempre encontrábamos en José una persona, como decía Colín, que de pronto no era fácil sacarle cosas, ¿no? Él como que siempre hablaba lo justo y preciso, ¿no? Incluso yo he visto entrevistas que le hicieron en los últimos años y siempre me llama la atención que terminaba más hablando el periodista que lo entrevistaba que de Pepe, ¿no? En el sentido como que hablaba poco y hablaba preciso, ¿no? Y eso yo por lo menos de mi parte yo siempre lo agradezco, ¿no? Y desconfío de los que hablan demasiado. Y por eso mismo el José Gay me da plena garantía de su juicio, de las cosas que decía, en fin. Alguien hablaba de esa capacidad que tenía de inventar, de contar historias y muchas de esas historias llevarlas a la gráfica. Alguna vez, tiempo atrás, se hizo un libro con novelas gráficas basadas en mi personaje Heredia, que le pidió a Pepe que dibujara un mono que según cómo él veía a mi personaje. Y al cabo de unos meses llegó con una página
precisas, y 4 viñetas, y no solamente mostrar el personaje como lo veía, sino que contaba toda una historia, ¿no? Y yo creo que eso también habla mucho de cómo él veía su arte creativo en distintas expresiones. Si uno lee sus cuentos, es lo mismo. Los cuentos son cuentos muy, muy precisos, muy así al detalle. No se va por las ramas. Siempre tiene el eje central de la historia en mente y lo lleva muy bien hasta que concluye, ¿no? Y eso a mí siempre me llamaba la atención en sus cuentos y desde luego en sus novelas, ¿no? Y otra historia que yo recuerdo y que me di cuenta muchos años después de que sucedió fue que la primera así como entrevista larga, así de una página en un diario que alguien me hizo a partir de mi novela, fue el Pepe Gay, ¿no? Y yo lo vine a saber como muchos años después, porque bueno, salió, estaba bonita la entrevista, la pesqué, la guardé en algún lado y muchos años después la encontré y descubrí que las iniciales eran JGH. Ya para ese entonces, bueno, yo ya lo había conocido a él, habían pasado, no sé, 8 o 10 años, y un día yo le digo, oye, tú eres JGH, el de tipo, me dice, ¿cómo no te acuerdas que conversamos en la Sociedad de Escritores para hacer esto? Yo me había olvidado. Entonces, de las cosas que le puedo agradecer también es que él en este momento se preocupara de hablar por lo menos de ese primer libro que yo había publicado. No sé, yo creo que sería una lástima, como se ha dicho, que los libros del Pepe empiezan a desaparecer del mercado, de las librerías, porque me parece que sus libros, sus cuentos, sus novelas, sus historias gráficas todavía tienen mucho que decirnos y también son un testimonio valioso en términos de memoria de época, de memoria histórica. Y bueno, también hay que pensar en todo lo que él hizo con el humor, y entiendo también que nunca pude ver una exposición de él, pero entiendo que también era un consumado pintor, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo me alegro que haya podido hacer este homenaje, a recordar, y sobre todo diría yo, invitar a los que nos puedan estar escuchando, invitar a acercarse a los libros de José Gay, porque van a aprender cosas, la van a pasar muy bien, van a leer un escritor realmente trascendente e importante. Quisiera como concluir el homenaje con otro homenaje que tiene que ver que en estos días murió para mí también un amigo muy querido, que era un viejo librero de Santiago de Valparaíso, que era Mario Yantaqueo. No sé si el Pepe lo conoció alguna vez tuvo librería en la calle Merced y también la famosa librería Cristian Valparaíso, pero creo que si alguien hizo, bueno, hay mucha gente que lo ha hecho, pero una persona que hizo mucho por difundir a los escritores chilenos, por vender sus libros, por promoverlos, por hacerle, digamos, propaganda a esos libros, probablemente lo haya hecho con las novelas de José Gay, fue Mario Yantaqueo, así que quería sumar un breve recuerdo de este librero maravilloso,
y en este homenaje que bueno, tan merecido lo tiene José Gay también, ¿no? Exactamente, muchas gracias Ramón. Gonzalo, me encantaría la posibilidad de que tú desde tu visión más joven y pudiese estar otra mirada que complementara todo lo que hemos conversado acá, y que aprovecho de señalar también que lo que hemos conversado acá se puede ver en Facebook Live de la Corporación Letras de Chile, para todos los que quieran volver a ver esto que estamos haciendo, que es un homenaje a nuestro querido amigo, sobre todo amigo, destacadísimo escritor fallecido hace 2 años, José Gay. Gonzalo, Sí, la palabra. partir con una anécdota que en realidad recordé durante el transcurso de esta conversación en alguna ocasión en que nos juntamos en la Unión Chica, varios de nosotros, hace varios años, con motivo de un libro que está preparando, antologando Bartolomé Leal en esa época, a quien aprovecho de mandar un gran saludo, que seguramente nos está escuchando. Un libro que se publicó en Bolivia, en Cochabamba, que se llamó 10 relatos de escritores negros chilenos. Y en esa ocasión estábamos, como digo, varios de nosotros, y apareció en un momento Pepe también, se sumó un poco a la conversación, tal como señala Ramón, un poco más reservado, quizás hasta un poco menos bullicioso que el resto de nosotros, y un poco mirándonos de soslayo en un costado y tomando notas, lo que parecía que eran notas, exactamente. Y bueno, en aquella ocasión conversamos algo, qué sé yo, compartimos, y después de esa reunión apareció un dibujo donde nos retrató de manera bastante brillante en su estilo, muy agudo, a todos los ahí reunidos y otros que aparecían también en el libro, que no estuvieron presentes en la ocasión, y esa fue la portada del libro. Y a él lo recuerdo en ese minuto mirando con esa agudeza característica suya a todos los ahí congregados, y eso de pronto se transformó en un dibujo fantástico. Lamentablemente ahora no tengo a mano esa ilustración, parece que Juan la rescató ahí. Ahí está. Sí. Mira. La Julia también la tiene a mano. La Julia también. Sí. Qué bien. Fue, como digo, fue extraordinario, porque creo que el boceto de eso salió de esa reunión en momento en donde él nos está observando esos layos a todos nosotros, que estábamos un poco eufóricos en ese minuto. Y tú estás igual ahí. No, yo diría que puede ser efecto del Zoom. Pero bueno, otro rasgo que quería comentar, aparte de la anécdota, tiene relación con lo que comentaba Juan de esta diferencia entre ser serio o latoso o profundo. Creo que José podía combinar las dos cosas con una soltura envidiable. Y pienso, por ejemplo, en las referencias que ya habíamos comentado antes, la presencia de Settembrini, de la montaña mágica en Las manos al fuego, o también de Ulises, de cuando el protagonista está en los meses posteriores al golpe, escondido en esa casa en Recoleta, y donde, producto del encierro y de la situación terrorífica que está viviendo, se ve obligado a leer ese libro porque no le queda más recursos, y es lo que tiene que hacer para paliar la desesperación que tiene ahí. Y esas cosas él las lograba sin ningún tipo de pedantería o de arribismo intelectual, como se podría quizá pensar una novela negra donde están algunas llenas de citas y de referencias que finalmente terminan haciendo más pesado. Pepe lo conseguía hacer con mucha naturalidad, y recuerdo en alguna conversación, precisamente en esta entrevista que tuvimos, donde hablamos, porque por ejemplo en Los Lampton también está el guiño permanente a Madame Bovary, a propósito de las dos personajes femeninas que tiene ahí, una más liberal que la otra, que es muy católica, muy hipócrita en su manera de ser, qué sé yo, pero está marcada ahí la presencia de Bovary como el símbolo de redención femenina, por así decirlo, de liberación, que era lo más salvaje que se podía quizá
aspirar en la época. Y él me decía que ese tipo de cosas él la inserta quizás porque son símbolos de una generación. O sea, para su generación era muy importante leer La montaña mágica, y todos estos personajes que recitan párrafos extensos, que se aprenden de memoria, de los diálogos de Settembrini, son cosas que en su momento tenían una verdadera significación, a diferencia de hoy, como también se señaló, donde uno ahora googlea en el teléfono y aparece todo. Antes era importante a nivel de cómo se adquiría el conocimiento, tener que ir a la biblioteca, tener que hacer esa adquisición, tener que hacer como todo ese trabajo arqueológico que Pepe rescataba muy bien, y insisto, de manera natural y sin que se hiciera pesado o empalagoso el texto, sino al contrario, como provocando en el lector ganas de acercarse a eso también y de aprender más. Entonces, eso, me gustaría por ahora dejarlo hasta acá, a ver si también nos queda espacio para poder responder preguntas. Sí, exactamente. Yo quiero agradecer, tal vez por mi amistad y mi cariño por Pepe, pero también por profesionalismo. Yo creo que hemos dado una fotografía, un retrato de nuestro querido Pepe Gay, muy importante a través de las palabras de todos ustedes. Eso lo agradezco mucho como conductor de este espacio. Voy a abrir el chat acá, porque me da la impresión de que tengo una pregunta. Mucho gusto. Pero nuestro compañero de trabajo, Eduardo Contreras, el escritor Eduardo Contreras Villablanca, nos dice que no hay preguntas hasta el momento, pero que sí hay muchas puras felicitaciones en el chat. Me encantaría poderle dar estas felicitaciones a Pepe, que es el que se la merece, porque es nuestro personaje. Así que este recuerdo en memoria de nuestro querido amigo que tanto nos enseñó y que tanto nos sigue enseñando, son para él. Como ya vamos medianamente terminando, me gustaría darle la posibilidad a ustedes mismos para que se interrogaran entre ustedes mismos en este moderno estilo que tiene en algunas partes de la televisión hoy día, que entre los propios entrevistados se están entrevistando. ¿Por qué Pepe era tan especial? ¿Quién puede atreverse a contestar eso? Me atrevo con una respuesta que de alguna manera creo que ya se dijo a lo largo de toda esta conversación, y esta capacidad suya tan polifacética, incursionar en muchas áreas distintas y en todas salir jugando muy bien parado y con un sello propio. Creo que eso es lo otro, una especie de voz singular, que él, por lo menos hablando desde la narrativa, que él consiguió, que me parece que lo hace muy distintivo del resto de los autores. Uno toma un cuento, un relato del 20, por ejemplo, y sabe de inmediato la factura, de dónde proviene, que es la voz de Pepe. Pienso que eso tiene relación con el hecho de él haber depurado durante mucho tiempo su literatura. Él nunca estuvo bromeado por la fama, ni como bien se señalaba ahí, con ser vivo, ni con esas cosas superficiales, sino que su preocupación fue su obra, y lograr que ésta estuviera, digamos, lo más madura posible al momento de su publicación. No se tomó ningún apuro y dejó que eso digamos, madurara con el tiempo, y creo que se nota en la lectura. Ese tipo de cosas se agradece, sobre todo en estos tiempos de inmediatez por publicar, donde muchas veces se hacen cosas a la rápida y esos resultados se ven en algunas publicaciones. Pepe me parece que lo hizo muy bien en ese plano. Muchas gracias. Nos ha llegado un comentario de Max Valdés, escritor Max Valdés, profesor de literatura también. Y dice, sus propias palabras, que las voy a leer, dice: yo tuve el gusto de compartir con José Gay en un taller dirigido por Jaime Collier
a inicios de los 90. Todos éramos imperfectos desconocidos de una generación insospechada. Y recordar a José Gay ahora es un momento muy valorado y nos da las gracias por no olvidarlo. Nosotros somos los agradecidos por no olvidarlo. Y hay una pregunta de Francisca Corbalán, que nos está mirando. A Gonzalo, ¿está todavía la entrevista de 15 páginas de la cual tú hablabas? ¿Y qué respuesta recuerdas más de esa entrevista, Gonzalo? Gracias, Francisca. Lamentablemente la entrevista no está 100% completa como existió en su momento. En parte porque esa página dejó de existir y después en la arqueología que hemos tratado de hacer, digamos, en la base de datos, hay partes solamente. Pero sí guardo un archivo de algo así como 10 páginas, que la compartí precisamente el otro día con mis colegas, y eso probablemente, o posiblemente en realidad, porque no es algo que esté plenamente conversado, podría publicarse, creo, en nuestra revista Trazas Negras, que edita Bartolomé Leal y en la cual, bueno, varios de los acá presentes estamos participando a modo de comité editorial. Creemos que es una buena opción para reflotar esa conversación. Y otra de las respuestas que recuerdo de esa entrevista tiene relación con los motivos que lo llevaron a hacer narrativa. Y él decía que en algún momento, después del golpe, cuando se dio cuenta de que la cosa venía bastante mal para el país, año 75 aproximadamente, él siente la necesidad de escribir de La Serena, de su ciudad natal. Y ese fue el origen de la novela Los Lambton. Años después, me parece que empieza con la redacción de Las Manos al Fuego. Pero el primer punto de partida en su narrativa, él señalaba que fue Los Lambton. Por eso también señalaba que se toma mucho tiempo en preparar, en investigar, en depurar su narrativa, hasta que finalmente esta sale publicada. Cosa que me parece que es una absoluta virtud de su parte. Yes. Oye, Gloria Contreras, que también ha estado con nosotros esta tarde, nos pide que volvamos a mostrar la tapa del libro que ilustró Pepe Gay. Entonces la persona que lo muestre, que sea Julia o Juan, tiene que hablar al mostrarla para que aparezca en el... tiene que hablar, estás con silencio. Ahí. Muteado. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, ya. Ahí está la portada nuevamente. Ahí está la portada. Gloria, especialmente para ti, Gloria. Ahí se ve, bueno, estamos sentados, algunos sentados, otros están de pie. Y está el dibujo de la típica rubia de la novela negra, ¿no? Que era como o sea, era un ícono, ¿cierto?, en los clásicos de la novela negra, ¿no? Ahí está la caricatura esta de Pepe Gay. Muchas gracias. Me gustaría decir una cosita breve. Sí. Cuando se hizo el primer Santiago Negro, se editó una revista que se llamaba Tiro Limpio. Fueron 6 números. Sí. Y en cada número había una viñeta extraordinaria de Pepe Gay, que reflejaba, bueno, muy bien lo que estaba pasando en el encuentro. Yo desgraciadamente aquí no la tengo a mano, pero bueno, si alguien se da el trabajo de buscar esa revista, son estupendas las viñetas que él hizo y que además la iba haciendo sobre la marcha, porque este fue un diario que salió así seguido, ¿no? Sin mucho tiempo entre una y otra edición. La tiene Julia ahí. Ahí la tiene Julia, sí. Tal vez encuentre una de las últimas. Yo decía que la siguiente pregunta es de María Angélica Rivera. Y no se estila mucho que en este tipo de espacios se le pregunte al conductor, pero la pregunta me la está haciendo a mí, porque somos colegas en realidad. Además no me dice Federico, sino que me dice Perico. Significa porque somos muy amigos hace muchos años. La pregunta es la siguiente. ¿Qué pensaría Pepe de lo que estamos viviendo hoy a nivel político y social? Pepe no alcanzó a ver el estallido,
¿cómo lo habría retratado? Esa es la pregunta. Me da una tremenda y difícil tarea, pero te aseguro, Angélica, y aprovecho de saludarte con mucho cariño, que es una pregunta que me emociona, porque creo que Pepe habría hecho una gran labor de algo, habría hecho a través de su silencio, su observación, su gran capacidad de encontrar el detalle preciso en el instante preciso, habría estado con su lápiz y con su pluma, con su lápiz dibujando y con su pluma escribiendo, detalles que todavía falta de los cuales hablar, porque lo grande, lo importante aparentemente, lo oficial, lo noticioso de primera página de los diarios y revistas y canales de televisión y radios, se ha dicho mucho, se ha repetido, incluso se ha tergiversado, pero la realidad pequeña, por ejemplo, algún graffiti de alguna calle pequeña, fantástico, él lo habría encontrado. Personalmente, Angélica, yo me he dado el trabajo agradable y tremendamente educativo y muy entretenido además, de recorrerme prácticamente todo Santiago viendo los grafitis del estallido. Incluso con un colega que se llama Guillermo Torres, hemos hecho algunos archivos sobre estos con la posibilidad de un libro posterior. Creo que Pepe hubiera encontrado los mejores grafitis porque él veía más que nosotros, porque encontraba en las palabras el mensaje exacto, el pequeño mensaje exacto del cual está hecha la realidad más profunda. Porque muchas veces lo oficial no es lo exactamente verdadero, sino que lo extraoficial, la frase pequeña, el detalle, la mirada de unos ojos, el caminar de un grupo, el silencio que se puede observar, o el gran ruido de una calle donde muchas veces esté ocurriendo algo sin que se escuche bien lo que es. Creo que Pepe se hubiera dado, además, lo habría retratado, además de las pequeñas, grandes dibujos y frases y pequeñas redacciones periodísticas. Yo pienso que él estaría en este momento terminando una novela. La gran novela del estallido que no se ha escrito. Algunas personas dicen que todavía no se ha escrito la gran novela del golpe de Estado del 73. Siempre han pasado 40 años y siempre hay mucho que decir y no se ha dicho todo todavía. Yo creo que Pepe hubiera ayudado a escarbar la realidad que ahí todavía está y siempre va a estar en todo tipo de situaciones cuando ocurre algo importante en cualquier tipo de sociedad. Y Pepe, lo que hubiera dicho, habría sido, y es tremendamente necesario. Es una tarea para lo que todavía estamos entre nosotros mismos. Un beso para ti, Angélica, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, y estamos terminando esto. Estamos terminando. Federico, quisiera mostrar Sí. una página de la revista Tiro Limpio, ¿puede ser? Donde Sí. está José Gay, es uno de los fichados, y habla justamente de la novela Las manos al fuego. Mira. Y aquí hay una caricatura, no sé si se alcanzará, o sea, una... Aquí, Es que no sé. que no está apareciendo en la pantalla. Porque no estoy hablando. Ahora que estoy hablando, Claro. estas pistas que no falsas salen que grandes. dice... no, ya, no sé se si ve... alguien el que está a cargo de la Tú pantalla. quizás no me ves, pero quizás se ve bien? en Que yo no lo veo. Sí, Ya, yo creo que se yo no ve. lo veo. Ya. No sé si se ve. Bien. Y aquí está la foto de José Gay y habla de las manos al fuego también. Muchas gracias, Julia. Ese es un buen hallazgo. Muy bien. Sí. Muchas gracias. Sí. Bueno, fue un hallazgo fantástico como para empezar a despedirnos. Como señalaba, les agradezco mucho